Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, en este tema de la economía en el 2016 y viendo algunas cosas un poco curiosas. Marcelo, decíamos, por un lado el precio del petróleo cae, genera mucha presión. El gobierno tuvo que reaccionar, Marcelo, no solamente porque los criterios hablaban de un precio más alto, sino pues como quiera, así es menos riqueza para el país, ¿no? Digo, tener un producto de exportación que te lo vendías en 100 y ahora lo vendes en 20, pues algo te pega. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Qué es lo que ha pasado, Marcelo? Yo me iría un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? De alguna manera el gobierno federal tiene que reaccionar respecto a esta coyuntura, no solo con base a la reducción en el precio del petróleo. La pregunta sería un poco, ¿cómo es que en una reducción tan grande del precio del petróleo no estamos en una crisis macrofinanciera o una crisis macrofiscal más bien, ¿no? Y la razón de esto es que México ya tiene un camino andado de generar cierta estabilidad que fuerza al gobierno a actuar de cierta manera. Y me quiero explicar un poquito en esto. Sí, el punto de partida, creo yo, es mediados de los 90, cuando se decide de manera muy contundente darle autonomía al Banco Central. Autonomía en el sentido de que el gobierno no podía utilizar al Banco Central para financiar sus déficits, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hay un compromiso tan fuerte como ese y se lo cumple, y México lo ha estado cumpliendo durante 20 años, pues ya hay que empezar a pensar las finanzas públicas de manera mucho más inteligente. Es decir, hay que estar prevenidos contra los choques, porque no hay de dónde tomar recursos, ¿verdad? Y tampoco podemos incurrir en déficits enormes. Por lo tanto, el gobierno tiene que empezar a pensar en maneras más creativas de afrontar los choques. De alguna manera, y por eso se ha ido gestando a lo largo de estos 20 años un comportamiento de las finanzas públicas que ha sido muy sano. Al menos el comportamiento coyuntural. Ya sabemos que en términos estructurales y de largo plazo hay mucho que cambiar, ¿verdad? Pero al menos en términos coyunturales vemos que los déficits son relativamente pequeños, que el gasto se ajusta cuando se tiene que ajustar, etc. No hay en ese sentido ningún tipo de demagogia que vamos a decir, bueno, nos evadimos de nuestras responsabilidades. Eso no parece que exista. Y eso es gracias a que el Banco Central no va a salir a financiar ningún déficit, ninguna irresponsabilidad del gobierno por ese lado. Entonces el gobierno está forzado a ser responsable en su manejo coyuntural de las finanzas públicas. ¿Qué pasa cuando en esta coyuntura de caída en el precio del petróleo? De alguna manera es accidental la buena situación en la que estamos. ¿Y por qué es esto? Porque veníamos de una situación en la que los precios del petróleo estaban muy elevados en relación al precio digamos, hablemos del precio de las gasolinas. Los precios de las gasolinas estaban muy elevados respecto a los precios que había al público en México. Entonces el Estado tenía que, como mencionabas recién, pues como que otorgar un subsidio, ¿verdad? Otorgar un subsidio. La gasolina se compraba mucho más cara de lo que se vendía. Había un subsidio que básicamente iba a parar a las clases más pudientes, ¿no? Los que tenían coche, digamos, los que usaban coche. Y los que gastan más gasolina. Y los que gastan más gasolina, exacto. Claro. Entonces ahí estaba mucho el subsidio. Cuando el precio se desploma, el precio internacional, el precio nacional se queda fijo, o se queda donde estaba. De las gasolinas, sí. De las gasolinas, y por lo tanto ahora tenemos una brecha positiva, ¿de acuerdo? Entonces, para el fisco, digamos. Para el fisco, sí. Exacto. Una brecha positiva para el fisco. Lo que pasaba a ser, lo que era un subsidio para la población pasa a ser ahora un impuesto. Así es. Se crea un impuesto automáticamente allí. Entonces, digamos que es un elemento no buscado, ¿no? Es un resultado no buscado de las finanzas públicas, pero que creo que señala el camino hacia dónde se debe ir, ¿no? Uno debería tener siempre esta situación, de alguna manera. De hecho es lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, ahí me gustaría, perdón que te interrumpa, de hecho ya el gobierno ya dijo que el IEPS, este impuesto,
a las gasolinas, pues va a ser fijo, y si baja el precio de la gasolina, como ha bajado en enero, y creo que bajó como 40 centavos, lo está dejando que fluctúe ya ligeramente, y el año que entra, en el 2017, deberá estar libre, ¿no? Debe estar libre. Entonces, digamos, eso garantizaría, si acaso no se echan para atrás, el gobierno en algún momento, garantizaría que siempre va a tener un ingreso fiscal importante por el consumo de gasolinas, suponiendo que no cambian este impuesto. A mí me gustaría también añadir o seguir sobre lo que comentó Marcelo en relación a la tarea que se ha hecho. O sea, son 20 años de hacer la tarea, y ahorita también, si bien hay accidentes como están favoreciéndonos en cuanto al IEPS, cómo está jugando en las gasolinas a favor ahorita, pero también hay una tarea estructural que se ha venido haciendo desde hace 20 años. O sea, el hecho de la autonomía del Banco de México que mencionaste en el 93-94, el Tratado de Libre Comercio que celebramos, y que eso da credibilidad institucional, certeza a los inversionistas. La política de privatizaciones, de alguna manera, podrá haber opiniones encontradas o claroscuros, pero en términos generales vino inversión extranjera directa, y eso es bueno. Y pagamos deuda con ese dinero. Y pagamos deuda. Eso fue muy acertado. Y la manera como se ha ido ajustando el gasto ahorita en las coyunturas, rápidamente se está reaccionando en ajustes al gasto. Y eso ya se vino haciendo desde hace tiempo, y son buenas señales que se mandan hacia afuera. Toda esta ronda de reformas que se están aterrizando, viene su implementación, pero vamos en la línea correcta. En telecomunicaciones ha venido mucha inversión extranjera directa. AT&T está siendo ya un jugador, y muchos otros están siendo jugadores, ¿no? Eso es positivo también. Las reservas llegaron a un nivel muy alto, rondando los 100 mil millones de dólares, y bueno, pues eso también... No, los 200, 180, ¿no? Por ahí. Pues sí, Casi 200 mil millones. Casi 200 mil. Entonces, los recortes, las reservas, las reformas, y todas las reformas estructurales en 20 años hacen que México ahorita esté con una perspectiva más positiva que lo que tienen otros países. Entonces, si bien tenemos tareas pendientes en el endeudamiento, que quizás ahí no hemos sido muy ordenados, pero la comparación ayuda. Los otros están... A mí me gustaría hacer un comentario nada más en términos de las épocas, ¿no? Para dar una idea a nuestro público de qué significa casi 200 mil millones de dólares de reservas, que aunque ahorita estarán que 165 por ahí, ¿no? 170. 170. Aproximadamente, exacto. Nomás para dar una idea, en la crisis del 94, las reservas antes de la devaluación de diciembre llegaron a poquito menos de 8 mil millones de dólares. O sea, 8 mil contra 200, ¿no? O 175. Es un cambio, claro, la economía es muy diferente, pero da una idea de que efectivamente se han construido reservas a lo largo de muchos años, y que pues ahora han ayudado para paliar un poco la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Y generar confianza. Y generar confianza, sí. Sí, además de las reservas, México, a través del Banco de México, cuenta con créditos, posibilidades de endeudarse con el sistema monetario internacional, básicamente con el Fondo Monetario. Líneas de crédito. Líneas de crédito flexibles, que en caso de una emergencia se pueden utilizar también. Eso sirve como disuasor para cualquier ataque especulativo. Claro. Entonces, sí hay un blindaje importante por ese lado, lo cual no significa que no sea difícil tratar situaciones como la que estamos viendo al inicio de este año, con subas, con depreciaciones muy fuertes del peso, que ese es un tema también muy coyuntural, pero que pues es un desafío para las autoridades, sin duda. Sí. Ahí, en cuanto al tipo de cambio ¿qué le podríamos decir al público? ¿Va a seguir subiendo? Es una pregunta típica, ¿no? ¿A qué vamos a llegar? Marcelo. Pues, a ver, ya comentábamos, los criterios de política económica de septiembre de 2015 hablaban de un tipo de cambio de 16.5, que fue el que se utilizó para elaborar el presupuesto. Entonces, y ahorita ya estamos en los 18. Entonces, siendo que hay factores exógenos como China y como la Fed, que esto está siendo un poco más predecible, pero de todos modos, China y Fed generan una dificultad en predecir, porque hay una volatilidad que no se hace. Pero digamos, debería haber cierto límite, ¿no? Bueno, si uno...
Tomemos dos perspectivas, una de largo plazo y una de corto plazo. En el contexto de la economía mexicana perteneciente al Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos, uno esperaría que aquí entre el peso y el dólar rija en el largo plazo está la ley del precio único, ¿no? Lo cual quiere decir que la depreciación que uno espera del tipo del peso respecto al dólar en el largo plazo pues es el diferencial de inflación. Entre los dos Entre países. las dos monedas. En general, México ha tenido una inflación que se busca que esté entre 3 y 4%. Ha estado en general alrededor del 4%. Lo de la inflación baja es nuevo, digamos, y bienvenido, sin duda. Entonces, en la medida en que los diferenciales de inflación de México con Estados Unidos se mantengan bajos, pues esa depreciación en el largo plazo es relativamente baja. Entonces, todas estas grandes depreciaciones que vemos ahora necesariamente tienen que ser temporarias, transitorias, porque se desvían de un poco de la senda que marca la relación de precios entre los dos países. Entonces, uno esperaría que eventualmente haya una corrección. El problema es que bajo la incertidumbre que vive la economía internacional, como lo hablábamos en el programa anterior, en relación al crecimiento de ciertas economías, en relación a la política monetaria en los distintos continentes, pues es difícil ver cuándo va a terminar la volatilidad. Pero en el largo plazo uno debería esperar una depreciación mucho más suave del peso respecto de Estados Unidos, del dólar, perdón, si la inflación de México respecto de Estados Unidos se mantiene en ese diferencial positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que gobierna de alguna manera la tendencia de la depreciación del peso, que debería ser muy suave. Esto que estamos viendo es sin duda efecto de cuestiones muy coyunturales. Y la verdad es que se ha hecho la tarea y ahorita pensaríamos que este tipo de cambio en estos niveles es un tema coyuntural. Pero en el largo plazo pues debería estar cerrando 17.5. Digo, si no el 16.5 de los criterios de política económica, pero no más allá del 17.5. Sí. Se percibe que el tipo de cambio está subvaluado, es decir, el peso está subvaluado, ¿no? Que será un 20-25% aproximadamente. Bueno, yo creo más o menos que anda por ahí. Puede ser. Sí. Ahora, la cosa aquí también es esperemos que esto no se empiece a transminar a la economía real y empiece a pegar la inflación, ¿no? Así es. Ese es el último tema que me gustaría comentar. Nos tenemos que ir a un corte. Regresamos, estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos.